Y ya estamos grabando. Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. El día de hoy les vamos a hablar sobre la perspectiva psicoanalítica con mis compañeras Miera y Cordero Villavicencio, Camila Jiménez Camacho, Sofía Margot Urrutia, Alejandra Zúñiga Guerrera y yo, Ignacio Ibarra Vázquez. Bien, en esta tabla de contenido quiero mencionar los puntos principales que se van a tomar en esta presentación, los cuales vamos a preguntarnos qué es la perspectiva psicoanalítica, con las categorías de la psicología social, con unos 5 puntos que podemos ver ahí, el autoritarismo, que con otros 9 puntos que vamos a ver detalladamente más adelante, finalizando con una conclusión, y por último un minijuego en Kahoot que todos los que están presentes van a tener la posibilidad de participar, y les recomiendo que presten mucha atención porque si prestan atención en la presentación no van a tener problemas resolviendo el Kahoot. Así que continuemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es la perspectiva psicoanalítica, la cual fue desarrollada por Sigmund Freud en 1896 como parte de una forma de la psicoterapia. Y dentro de la visión de esta teoría está la noción de un conflicto básico entre el individuo y el medio, entre deseos y necesidades por una parte y por otra las exigencias del ambiente y la realidad, además de la posibilidad de convertirse en un conflicto interno entre el querer y el deber. Su origen es estrictamente clínico e individual y este enfoque ha sido uno de los más amplios en el pensamiento contemporáneo. Cabe destacar que para Freud la personalidad adulta es primariamente el resultado de las experiencias infantiles. Un ejemplo sería un niño que va pasando por etapas del desarrollo. Si ciertas necesidades relevantes de esa etapa no son satisfechas, podría resultar un grado de fijación que hace que la libido o la energía psíquica permanezca ligada a sus necesidades en vez de satisfacer las necesidades de la siguiente etapa del desarrollo. Por lo que, de acuerdo con esta teoría, muchos adultos no alcanzan plenamente un desarrollo psicológico maduro debido a que gran parte de su energía psíquica permanece invertida en etapas previas. Al conceptualizar la estructura de la personalidad, Freud postuló 3 fuerzas, llamadas el ego, el ello y el superego, las cuales están constantemente en conflicto sobre el control de la conducta, y por lo cual se utiliza la teoría del iceberg que aparece aquí en la presentación, en donde el ego y el yo, que está en la parte de arriba del iceberg, en la punta, representa a la conciencia, y es el componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad, y además es aquello de lo que nos damos cuenta en cada momento de nuestras vidas. También se encuentra el superego y el superyo, que es la parte del iceberg que está por debajo de la línea del agua, que representa el preconsciente y el cual es el aspecto de la personalidad que contiene todos los pensamientos éticos y morales que se adquieren de ambos padres o también de la cultura, por lo que asociamos también a la moral de la sociedad y el desarrollo. El ello, que es la parte inferior del iceberg, representa el inconsciente, el cual está desde el nacimiento, y lo más importante es que en él se presentan las manifestaciones antisociales y de placer, para así lograr una satisfacción inmediata a todos los deseos y necesidades requeridos. Dicho esto, la psicología analítica tuvo una influencia importante en muchos desarrollos de la psicología social, por lo que según los autores Hall y Lindsay en 1954, las contribuciones que hizo Freud se dividen en 5 categorías, las cuales son la socialización del individuo, la estructura y dinámica familiar, la psicología grupal, el origen de la sociedad y la naturaleza de la cultura. Siguiente, Nacho, por favor. Ya, para comenzar, le daremos un vistazo a la socialización del individuo,
Esto trata de que desde muy pequeño el niño va asimilando las tradiciones sociales de su cultura o que le imponen sus agentes o sus padres, como lo quieran llamar. Estos usan recompensas y castigos para introducir al niño a aceptar reglas y costumbres culturales, desarrollando así un sistema intrapsíquico, que es el superego, que reemplaza las figuras externas de autoridad y promueve la conformidad de las normas sociales. Así es como se mantiene un individuo socializado. Después vamos a ver un poco la estructura dinámica familiar. Esta es una de las estructuras que se dice que Freud, de las más importantes de Freud, que tiene una notable contribución a la psicología social. Lo primero es que el primer objeto libidinal del niño es la madre, porque hace el primer apego con ella, mientras que el padre es visto como un rival. Así esto se configura como una situación triangular de complejo de Edipo y teniendo relaciones de amor y odio entre la familia. Pero esto no siempre es así, ya que a lo largo del tiempo, si no se mantienen esos sentimientos, ya que varían según las situaciones que vayan ocurriendo entre el grupo familiar o toda relación social. Siguiente, por favor. Psicología grupal. Esta es la esencia del grupo y lo que lo mantiene unido son los vínculos libidinales entre sus miembros. Estos vínculos derivan de impulsos sexuales inhibidos y de las identificaciones que se desarrollan cuando ha debido renunciar a ciertas elecciones de objeto. Hay que tener en cuenta que un grupo primario es un conjunto de individuos que ha tomado a la misma persona, el líder, como su ideal, y quienes puedan tener una ideal en común se identifican entre sí con él. Así se van estableciendo nexos emocionales entre los miembros del grupo y cada miembro con el líder. Cuando se rompen los nexos de los miembros con el líder, este grupo se puede disolver a menos que haya otra persona que adquiera el estatus de figura real. En segundo lugar, vamos a ver el origen de la sociedad, que desde el comienzo de la sociedad humana, los individuos vivían en pequeñas hordas y tribus bajo la dominación de un hombre poderoso y autocrático, que era el padre de todos, imponiendo así pelearlos por el poder y el dominio de toda persona dentro de la tribu. Cuando el padre escogía a uno de los hijos como su sucesor, los otros hijos eran expulsados de la tribu. Estos se organizaban para desafiar y matar a su padre. Después de consumado el parricidio, los hijos se comenzaban a luchar entre sí para obtener el poder y el dominio. Esto, al descubrir que la agresión fraternal era muy peligrosa y que al final no llevaba nada bueno para su grupo, formaron un primer contrato social que basaba en la renuncia de la gratificación incisiva. Esto aseguraba la solidaridad grupal y también establecieron un tabú contra el incesto y la exogamia. Así fue la primera forma de sociedad que se desarrolló desde la familia. La naturaleza de la cultura. Para Freud, la cultura tiene dos funciones principales. La primera era proteger a las personas contra los peligros del mundo de la naturaleza, y la segunda era regular la relación entre los seres humanos de modo que no se destruyeran entre ellos. El paso decisivo hacia la civilización en esta situación de dominación exclusiva y de un único individuo que tuviera el poder del grupo para mantenerlos a todos unidos, para Freud esto no era viable, ya que para él la libertad no era tan importante como la igualdad y la justicia. Entonces, para él siempre lo primordial es la igualdad de toda persona. Eso es todo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el autoritarismo y cómo surgió en la historia de la psicología social. Debido a que de los estudios más famosos de la historia de la psicología social fue el libro llamado La personalidad autoritaria,
de dos autores alemanes que se llama Adorno y Frankel Brunswick, junto con dos estadounidenses, Levinson y Sanford. Estos autores comenzaron investigando algo muy importante, el cual es el antisemitismo, que son las actitudes y conductas negativas hacia los judíos, por lo que encontraron que el antisemitismo formaba parte de una actitud más general de rechazo hacia los grupos que eran distintos al propio, y lo que dio paso a configurar el etnocentrismo, que es la tendencia a rechazar todo lo diferente al grupo propio, y pueden ser personas, ideas o productos comerciales. El siguiente paso del autoritarismo fue desarrollar un instrumento que les permitiera medir la susceptibilidad del individuo a las ideologías antidemocráticas, por lo que surgió una escala que fue denominada la escala F, de F por fascismo, y los autores postularon 9 componentes del autoritarismo, los cuales son el convencionalismo, la sumisión autoritaria, la agresión autoritaria, la anti-intracepción, la superstición y estereotipia, el poder y dureza, la destructividad y cinismo, la proyectividad y por último la excesiva preocupación por el sexo. Siguiendo con lo que dijo mi compañera anteriormente, yo voy a profundizar un poco sobre los temas que mencionó. Para comenzar, el convencionalismo, que es una creencia, actitud o procedimiento que es rígido. Esto se considera como verdaderamente único y lo considera así a los principios, usos, costumbres y normas que son convencionales, que rigen el comportamiento humano. Coloca como un sobreénfasis en los valores típicos y también es susceptible a las presiones sociales externas. O sea que es la aceptación general de las convenciones sociales. Un ejemplo muy simple sería como hacer fila en un banco. Cuando uno hace fila en un banco lo hace ya prácticamente inconscientemente, porque es una convención, es algo, es como una norma. Y cuando una persona no hace la fila, uno lo mira feo o que es alguien mal educado, esa persona siente la presión social externa de que está haciendo algo mal. Y es lo mismo con respetar a las personas mayores. Cuando alguien se nos ha enseñado siempre, es una norma convencional que hay que respetar a las personas mayores. Y cuando alguien no lo hace, es bastante criticado. Después viene la sumisión autoritaria, que es la necesidad emocional exagerada de someterse a alguna autoridad percibida que es percibida como legítima en la sociedad, un líder legítimo. Y un ejemplo sería la religión, el Papa, que el Papa sería como el actual líder de la religión católica y siempre vemos como a gente que se somete, o sea, a veces hay gente que se arrodilla ante él y sienten la necesidad emocional de someterse a esa autoridad. Después viene la agresión autoritaria, que es la tendencia a favorecer la condena, el rechazo total y hacer castigos severos o disciplinar a personas o formas de conducta que se desvían de los valores convencionales. O sea, se rechaza a quienes se comportan de forma no convencional o de lo que la gente cree que no es normal. O sea, estas personas quienes no siguen las doctrinas son objetos de discriminación. Un ejemplo sería la homosexualidad. Hay gente que como lo ve como algo no convencional, lo discrimina mucho. Y esto es porque para esas personas supuestamente esto constituye una amenaza para la seguridad, para la moral, las buenas costumbres. A esto se refiere la agresión autoritaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, luego viene la anti-intercepción, que es la desaprobación de una vida emocional libre. O sea que se rechazan los sentimientos, las fantasías o cualquier cosa que sea subjetiva. Y esto es porque es porque al darse cuenta de sentimientos genuinos es algo autoconsciente y esto podría amenazar como el ajuste de una persona, o sea, podría como sacarlo de su normalidad, por decirlo de una manera. Entonces ellos rechazan los sentimientos porque algo que es subjetivo se puede asociar lo pueden asociar con la debilidad. Después viene la superstición y estereotipia, que implica una tendencia
donde se traslada como la responsabilidad de uno hacia fuerzas externas que están más allá del control personal, como el destino. Fue culpa del destino o Dios lo quiso así. Y la estereotipa en sí es la tendencia a pensar de forma rígida o muy simple. Entonces, de esta forma, las personas rígidas y supersticiosas recurren y aceptan explicaciones muy primitivas o simples o que están como fuera de una lógica normal porque son culpa del destino de Dios. Porque aceptarlo de forma normal puede generar un análisis complicado y racional, y esto lleva a conclusiones que a veces no son capaces de manejar. Después viene el poder y la dureza, que es la identificación de uno mismo con figuras de poder. Así uno se satisface tanto de la necesidad de tener poder como la necesidad de someterse al poder. O sea, uno está como en un lugar intermedio. Hay poder arriba, pero también tiene poder sobre otras personas. Es, es una, es una identificación que se preocupa mucho por relaciones tipo dominio, sumisión, fortaleza, debilidad, líder, seguidor, fuerte, débil, entre otras, donde haya un superior y alguien por debajo. Siguiente diapositiva. También está la destructividad y cinismo, que se refiere a la agresión racionalizada del yo, no moralizada. Y para estas personas su agresión está justificada en que todos lo hacen y que todo funciona tan mal que hay que hacer lo necesario para arreglar las cosas. La proyectividad, que sería disposición a creer en cosas salvajes y peligrosas que ocurren en el mundo exterior. Y el individuo tiende a proyectar sus impulsos reprimidos sobre otras personas en donde recae su propia culpa. Y a esto los autores lo llamaron mecanismo de defensa. Luego está la excesiva preocupación por el sexo, que es la preocupación exagerada por los asuntos sexuales. Supone una repulsa exagerada hacia todas aquellas manifestaciones que supongan una desviación respecto a la norma, como la homosexualidad, libertad sexual, etc. Luego de conceptualizar la personalidad autoritaria, estos autores recurrieron a la teoría psicoanalítica, sugiriendo que este tipo de personalidad se caracteriza por un ego débil, un superego rígido y un ello primitivo fuerte. Siguiente, por favor. Para finalizar, el psicoanálisis es una teoría que explica el comportamiento humano a través de los procesos mentales inconscientes. Una de las importancias que tiene el psicoanálisis es que muestra conflictos inconscientes que la misma persona desconoce y que es incapaz de descubrir por sí misma. Además, es de suma importancia conocer nuestro subconsciente, ya que por medio de este llegamos a conocernos y comprendernos. Y así, al comprender nuestras situaciones, sabremos hacia dónde queremos llegar y lo que queremos lograr. Y gracias al estudio del tema podemos decir que un trabajador puede ayudar de una mejor manera en una organización, ya que al entenderse a sí mismo, es decir, saber cómo funciona su subconsciente, podrá solucionar más problemas de su organización y guiar de buena forma a sus compañeros, ya que la misma persona sabrá cuáles son sus capacidades y habilidades. Y como ingeniero de los negocios internacionales, al comprender nuestro subconsciente, conoceremos nuestras fortalezas, debilidades y capacidades. Podremos desarrollarnos mejor como profesionales y hacer un buen desempeño profesional en cualquier organización o empresa que trabajemos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los invito a jugar a un Kahoot. Déjame compartir pantalla, por favor. Sí. Aquí está el fin del juego.
Entonces empecemos, si nadie más se va a meter. Felicitaciones a todos. Felicidades a la Cami que salió primera. Muchas gracias por participar y por colocarnos atención. Y si tienen alguna duda o consulta, son invitados a preguntarnos. ¿No? ¿Nadie? ¿Profe? Estoy. Ya, ¿no hay consultas, dudas ni comentarios? No, ninguno. Todo claro. Muy bien. Ya, chiquillos, se prepara entonces el segundo grupo que tiene que presentar ahora, que es el grupo de Ankara Mesa, Javiera López. Por favor. ¿Está el grupo? Ahí está la Ankara, ya la Sí. vi. Ya, yo me voy a mutear. Ya. Profe, ¿puede aceptar para...? Gracias.
¿Me dice mi grupo está listo ya? Ya. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. Hoy con nuestro grupo le vamos a hablar sobre la perspectiva conductual. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tal contenido. Nosotros vamos a hablar lo que es la perspectiva conductual, así como sus antecedentes, los autores de las teorías que se desprenden de la perspectiva conductual y todo lo que estas contienen. El objetivo de la presentación es que obviamente se logre comprender lo que es la perspectiva conductual, así como todas las teorías que se desprenden de esta y cómo se aplican en nuestra realidad y de qué manera van a afectarnos en nuestro futuro como ingenieras e ingenieros en negocios internacionales. Ya, los antecedentes generales. Antes de poder definir lo que es la perspectiva conductual, nosotros tenemos que saber qué es la visión psicoanalítica, que es lo que disertaron anteriormente nuestros compañeros. Según Freud, tal como ellos dijeron, el ser humano se enfrenta constantemente con el medio con el cual interactúa, y esta es una situación que pertenece a la naturaleza del ser humano. Entonces se vincula en la relación con la persona y en la realidad que lo rodea, o sea, el ambiente. Y con esta base nosotros podemos hablar de qué es la perspectiva conductual, que básicamente es cómo la conducta social en su mayoría es aprendida. Miller y Dollar fueron los primeros en poner a prueba las bases del aprendizaje de la conducta social y es lo que ellos denominaron como imitación. Entonces sus argumentos eran que primero la imitación tanto como la conducta humana eran aprendidas y que los principios generales del aprendizaje explican tanto la conducta social como el aprendizaje social. Entonces ellos querían explicar cómo los niños aprenden a comportarse socialmente resaltando 3 procesos relacionados con la imitación. El primero era la misma conducta. Aquí es cuando 2 personas reaccionan a una estimulación pese a que se trate del mismo estímulo. Entonces puede ser la respuesta que se obtiene. Puede o no ser una imitación. Por ejemplo, 2 personas están en un paradero y quieren tomar una micro. Entonces, cuando ven que la micro se acerca, obviamente ambas se suben. Entonces, aquí vemos que ante una estimulación, ambas personas hicieron lo mismo, se subieron a la micro, pero de manera autónoma e independiente leyeron la señal, que puede haber sido el cartel. Entonces, aquí se puede o no hablar de una imitación. El segundo proceso es la conducta dependiente del compañero. Aquí es cuando la persona moldea su conducta a la de su modelo. Es, por ejemplo, cuando los niños tienen a un adulto al cual admiran y se ven que ellos mismos no tienen la misma conducta que el adulto de su modelo. Entonces lo que hacen es asemejarse, no imitarla derechamente, sino que solo asemejarse a la conducta de su modelo. Y por último tenemos la conducta de copia, que acá derechamente la persona ya comienza a imitar la conducta de su modelo. Por ejemplo, la relación de 2 hermanos. Aquí generalmente el hermano menor admira al hermano mayor. Entonces cuando ve estas conductas que son admirables, el hermano menor comienza ya a imitarlas completamente. Entonces, la crítica que se le hace a Miller y Dollar con la imitación es que limitan un poco la adquisición de nuevas respuestas. Entonces, el observador no puede aprender mucho de su modelo, porque netamente siempre va a imitar, entonces no hay nuevas respuestas. Pero esta barrera luego superada por Bandura, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, lo que dice Bandura en el momento en el que hablamos sobre el aprendizaje social es que los individuos tienden a adquirir o aprender ciertas conductas a través de ciertos factores cognitivos y sociales. Bandura presenta una teoría que habla sobre el aprendizaje imitativo, en el cual se desarrolla el concepto de imitación como muchos procesos que pueden ir desarrollándose a través de la observación de un modelo que otra persona impone como al sujeto. Aquí se da paso a nuevas conductas aprendidas por parte del observador y podemos hablar sobre el aprendizaje imitativo como una forma de aprendizaje por asociación. Y este se puede ver desde el punto de vista del modelo a seguir como también del observador. Y aquí se hace una diferencia entre cuando cuando se adquiere una conducta aprendida por parte del observador del modelo y cuando se ejecuta o acciona esta respuesta o conducta aprendida. Y ante lo dicho anteriormente, podemos ver que en ejemplos de la cotidianidad, como cuando un niño que observa a sus padres discutiendo los imita, este niño procesa su conducta en su conducta y refleja en su entorno, sea este un buen o mal hábito. O otro ejemplo podría ser cuando una persona ve a alguien quemarse la mano en una estufa y después de observar esta acción, esta persona ya no hará o replicará la acción antes vista porque vio con sus propios ojos el resultado, que fue la quemadura.
Y al recrear un modelo, este lleva antes tres efectos, que el observador tiene, quien emplea la conducta, y estos son el efecto de modelado, que aquí el observador, después de ver varias acciones repetitivas, adquiere dichas acciones como propias conductas, o sea, pone en práctica lo visto y aprendido. Están los efectos inhibitorios y los desinhibitorios, y aquí podemos ver el efecto inhibitorio como cuando el observador ve consecuencias dolorosas o negativas o reacciones de miedo por parte del modelo, y el efecto desinhibitorio es cuando, por el contrario, se produce cuando no hay consecuencias negativas tras una conducta agresiva. Por lo tanto, el observador sigue haciendo esta acción. Y como último efecto está el de facilitación, que es la tendencia que tiene a ejecutar mejores o ciertas tareas de mejor forma el observador cuando no hay nadie que lo vea, o cuando hay alguien que lo ve, perdón, cuando hay una tercera persona observándola, el individuo tiende a realizar mejor estas acciones porque se siente con la presión de que hay alguien observando sus acciones. Al presentarse el aprendizaje por observación y luego la acción aprendida, se necesitan antes 4 procesos de parte del observador, y estos son el proceso de atención, que es cuando el observador es estimulado de cierta forma por alguna actividad realizada por un tercero, y este se encarga de seleccionar toda la información o actividad, o la actividad para después ser replicada como parte de sí. Después está el proceso de retención, que este es cuando una vez realizada o analizada la selección de la acción, el individuo la retiene como parte de su propia conducta o parte de su propia personalidad. Y como tercer proceso está el de producción, y aquí el individuo aplica en su cotidianidad la acción antes aprendida. Como último proceso está el de motivación, y este es aparte de los otros tres hablados anteriormente, porque dependiendo de si el individuo tiene un motivo beneficioso o motivador para él o ella, es el resultado de si replicará la actividad como cotidianidad o parte de su personalidad o no. También existe la opción de que el individuo no replique simplemente la acción, y esto se debe por ciertos motivos, que puede ser que no ha prestado atención suficiente a las actividades realizadas por un tercero, o no ha retenido de manera permanente la conducta en sí, o no tiene las habilidades necesarias para hacerlo, como persona no está hecho para replicar la actividad, o simplemente no se siente suficiente motivado para hacerlo, como había dicho anteriormente. Y por lo anterior podemos rescatar que el individuo necesita sí o sí de la influencia de un tercero que tenga desde antes ciertas costumbres y conductas que más adelante el individuo principal va a repetir. Y como conducta, como también es esencial que el observador sea capaz de procesar el control de la influencia que el ambiente va a tener en sí. Bueno, concluyendo esta teoría, lo más importante planteado por Bandura es que las personas no se limitan a reaccionar a las influencias externas, sino que éstas las seleccionan y organizan antes de tomarlas como conductas propias. Y de esta forma podemos ver de que las personas y el medio se determinan de forma recíproca. Bueno, en el comportamiento social elemental, Homans es considerado el mayor representante de la teoría del intercambio en sociología, ya que se interesó particularmente en el comportamiento social elemental, y el cual consiste que entre los individuos hay un intercambio de recompensa y castigo directo. El análisis de Homans era entre individuos y grupos pequeños. Homans tenía un objetivo, el cual era elaborar inductivamente una teoría que se enfocara entre las personas y sus conductas, y basándose en la psicología conductual y en la economía elemental del conductismo de Skinner. Construyó un grupo de propuestas que toma en consideración el comportamiento social bajo la definición de Deutsch y Krauss, la cual dice que un intercambio de actividad tangible e intangible y más o menos gratificante o menos gratificante o costosa entre dos personas como mínimo.
Un ejemplo de intercambio no gratificante podría ser cuando un adolescente lo sorprenden haciendo trampa en una prueba, entonces los papás le prohíben el uso el auto de él y le reducen la mesada. En consecuencia, el adolescente se va a dar cuenta y no va a querer hacer trampa en los próximos exámenes. Y por otro lado, un ejemplo de intercambio gratificante sería que un estudiante estudia mucho para una prueba, le vaya súper bien y los papás lo feliciten y le den una recompensa yendo al restaurante favorito de él. Y después de esto seguirá estudiando arduamente para que le vaya súper bien en la próxima prueba y lo pruebe nuevamente, por ejemplo, con un celular nuevo, por lo que seguirá trabajando duro para seguir sacando buenas calificaciones. Y según la perspectiva de Homan, el individuo se guía solamente de algo que lo beneficie, y si no es algo que le aporte de forma positiva hacia él, este no va a seguir con dicha acción. Bueno, ahora tenemos las principales proposiciones de Homan sobre la conducta social, que la primera nos dice control de estímulo y su generalización, perdón. Esta nos dice que si anteriormente hubo una actividad donde una situación estímulo fue recompensada, estamos hablando del pasado, y en la actualidad esta misma persona al encontrarse en una situación estímulo parecida a la del pasado, realizará la actividad con mayor gana y esfuerzo. Después nos sigue la frecuencia de refuerzo, la cual nos dice que si el sujeto está haciendo una actividad en un tiempo definido y esta es recompensada constantemente, por ejemplo, durante el lapso de una semana y todos los días está siendo recompensada, más veces el sujeto realizará la acción y con mejores ánimos. Después nos sigue el valor de refuerzo, el cual nos dice que entre más importante sea una acción realizada por un individuo A, más veces el individuo B realizará alguna actividad que de recompensa tenga la acción dada por el individuo A. Es decir, esta es un poquito enredada y quiero explicar con un ejemplo. El individuo A puede ser nuestras madres, que a nosotros una acción que ella haga nos sea muy valiosa, y sabemos que haciendo una actividad, si nosotros el individuo B vamos a tener como recompensa esa acción, vamos a hacer la actividad que dé de recompensa esa acción más seguido. Después nos sigue la deprivación, saciedad, que es entre más constante se haga una recompensa a un sujeto por una actividad recientemente pasada. Por ejemplo, si a mí me hicieran ahora una recompensa por una actividad que yo hice la semana pasada, más desinteresado estará el sujeto sobre todo lo que conlleva esta actividad y las recompensas que éste provoque. Antes de pasar a la última proposición de Homan, me gustaría explicar un concepto que se nombra en este último, el cual es el concepto de la justicia disruptiva. En las condiciones que estamos viendo en estos momentos, que es lo que le hemos estado nombrando, a esto me refiero a la relación entre mínimo de dos individuos o un grupo pequeño de individuos. Tenemos dos expectativas en este caso, que es la expectativa A, donde un individuo espera recibir un intercambio con una recompensa proporcional a la que éste está dando. Es decir, a mayor costo, una mayor recompensa. Ambos entregan recompensa e intercambio al mismo nivel o por la misma igualdad. Después tenemos la expectativa B, que se espera que los beneficios o recompensas sean proporcionales a las inversiones dadas, es decir, a mayor inversión, mayor beneficio. Cuando un sujeto no recibe lo esperado, es muy probable que este desarrolle furia dentro de él. En otras palabras, la justicia disruptiva se refiere al proceso de intercambio entre sujetos de una manera justa a lo referente a recompensa y costos. ¿Pero qué es justo? Para saber lo que es justo para los individuos, se plantean tres percepciones de justicia de los individuos que tienen que concordar entre sí. El primero es el principio de proporcionalidad de la justicia distributiva, es decir, que todos deben tener el mismo peso en la justicia distributiva. El segundo es que lo legítimamente constituye recompensa, costos, inversiones y contribuciones. Y el punto número 3 es cómo jerarquizar cada una de estas dimensiones. Según Homan, el primer punto entre inversiones y beneficios era algo universal, o sea, todos iban a estar de acuerdo con este primer punto, pero él sabía que con el segundo punto y el tercer punto iban a haber diferencias y desacuerdos entre los sujetos o entre los grupos de sujetos pequeños. Ya que definí el concepto de justicia para ustedes, pasemos a la última proposición de Homan, la cual es la justicia distributiva. Este dice que entre más injusto sea con el sujeto la justicia distributiva, con mayor razón el sujeto sentirá ira y desarrollará sentimiento en él. Pero esta última proposición fue cambiada por el Homan por una que se llama agresión y aprobación, y cada una tiene su propia definición.
La agresión, lo voy a explicar con ejemplos, porque estoy segura que lo van a entender, que les tuvo que haber pasado más de alguna vez. Imagínense que están sus papás y los van a felicitar, según ustedes, por una recompensa positiva que ustedes vayan a hacer. O sea, ustedes están haciendo una acción para esperar que sus papás los recompensen de una manera positiva. No sé, una salida, por ejemplo. Pero en vez de eso, al ver su acción, sus padres van y le van a decir, está bien, es tu responsabilidad, o no hay premio, no hay nada, estás castigado, que sería lo contrario. En ese momento a ustedes de seguro les va a recorrer un sentimiento de rabia, ¿verdad? Bueno, esa es una conducta agresiva y los resultados que se logren con esta conducta van a ser para ustedes más valiosos. O sea, lo que ustedes vayan a responderle a sus papás, que va a ser el resultado, va a ser más valioso que la recompensa que sus papás les van a dar. Por otro lado está la aprobación, que en el caso del ejemplo que le estaba dando, van a recibir una respuesta positiva de sus padres. Puede ser igual o superar las expectativas que ustedes tenían de esta respuesta y ustedes se van a sentir complacidos, se van a sentir felices porque les va a decir, no sé, pues un excelente, te felicitamos, o ya te doy permiso para salir, incluso te llevo, algo así. Cuando esto sucede es cuando uno se siente complacido y está actuando en la conducta de aprobación. Y los resultados de esta recompensa para ustedes van a ser más importantes de lo que ustedes iban a decir. O sea, lo que ustedes reciban, la recompensa va a ser más importante de lo que ustedes vayan a decir. Ahora, sobre Thibaut y Kelly. Estos psicólogos sociales presentan la teoría que explica la interdependencia de las personas para obtener resultados positivos. Dice que si la persona hace una acción con la que obtiene resultados buenos, la va a repetir. Y se basa en la idea de que las personas piensan en sus relaciones en términos económicos, psicológicos y sociales, de manera que pueden evaluar por recompensa y costos las acciones que hacen. Visto de esta manera, hay que entender que los costos son los elementos que en las relaciones que tienen un valor negativo para los individuos, y las recompensas son un valor positivo. Dependiendo de los resultados, verá si repite o no dicha acción. Por lo que la fuerza que guía las relaciones interpersonales es el interés propio por parte de los miembros de una relación, lo cual no es negativo, ya que si no se da a reconocer el interés, si no reconoce el interés, no permitiría reforzar esa relación. La teoría se construye en relación con los individuos y la naturaleza humana, dado que esto se conforma de tres conceptos, que son los humanos buscan recompensas y evitar los castigos, el comportamiento está motivado por impulsos y el placer de la reducción de estos impulsos, y aparte que son seres racionales que se apoyan dentro de la información que disponen para calcular los costos y las recompensas. Un segundo grupo de presupuestos se centra en la naturaleza de las relaciones, por lo que estas son interdependientes, dependiendo de mínimo dos actores. Y cualquier acción de las personas por separado tiene implicaciones en la relación que generará consecuencias para ambos individuos. Igual cabe destacar que la vida relacional es un proceso, por lo que esto quiere decir que las relaciones cambian y evolucionan constantemente, y uno de los conceptos que nos ayudará a entender mejor esta vida relacional es el nivel de cooperación, que se refiere a lo que las personas piensan y deberían recibir en calidad de recompensas, o sea, si una relación se supera o iguala a nivel de cooperación, se puede predecir que éste estaría satisfecho de ello. Y por otro lado, el nivel de cooperación alternativa, que es el nivel más bajo de la recompensa, que son las relaciones a una persona que está dispuesta a aceptar, dadas que son las que están disponibles, y esta que es una medida de estimación o de estabilidad, y que las personas se ajustan a sus comportamientos y los comportamientos se ajustan a los modelos relacionados según el objetivo que los mueve. Y que en las relaciones las personas se comprometen en secuencias de comportamiento, lo cual es una serie de acciones dirigidas a alcanzar a su objetivo, y que son el centro del intercambio social, y esta secuencia del comportamiento depende de gran medida de los compañeros de la relación, por lo que se supone que es una interdependencia, como cuando, no sé, alguien quiere jugar a las cartas y se necesita sí o sí al compañero para poder jugar. Bueno, esta interdependencia se manifiesta de dos tipos de poder, que es el control de destino y el control de comportamiento, que primeramente el control de destino hace referencia a la capacidad de influir en el resultado del compañero, y el otro hace referencia al poder del comportamiento del otro que cambia. Pero ¿cómo ellos analizaron este comportamiento? Ellos crearon una matriz en que consiste en poner las conductas de las dos personas de un eje horizontal
con acciones de personas A y una vertical con posibles acciones de una persona B, y que en estas celdas se ven las recompensas ya obtenidas y los costos de introducción por cada persona, que los resultados van a variar en si la relación entre ellos es cooperativa, en donde ambos se aporten con sus resultados positivos, o una competitiva, en donde cada parte emite conductas que tienen más probabilidad de un resultado positivo para sí mismo, como por ejemplo, no sé, el hijo lava el auto del papá y se presta a un día sábado. Y el intercambio generalizado implica esa reciprocidad. O igual es correcto afirmar que mucha importancia, como los factores externos y ambientales, influyen en cómo nos formamos como personas, y además la manera en cómo se repiten las conductas, dado que los resultados positivos se quieren maximizar al intercambiar con otros, y así que es importante tener conciencia de perspectiva conductual en todas las aristas, para que dichos conocimientos sean un aporte para nuestros futuros como ingenieros e ingenieras en negocios internacionales, y así establecer un ambiente propicio, adecuado, para desarrollar el trabajo y entender los múltiples comportamientos de nuestra área laboral, así como tratar con nuestros colegas y cómo hacer un trabajo en un ambiente más agradable y eficiente, de manera que esta influya positivamente en el desarrollo tanto personal como socialmente, logrando así ampliar nuestras habilidades y conocimientos para alcanzar los logros de los objetivos, dado que dicha experiencia suficiente, necesaria como también para recompensar a los empleados, para incentivarlos a una mejor profesionalidad. Y ahora vamos a aplicar lo aprendido, que vamos a realizar una pregunta, la cual es: ¿cómo crees que esta perspectiva conductual se ve reflejado en tu vida? Si es que nos pueden contar una experiencia que haya usado ustedes personalmente o a un conocido. O sea, yo tengo un ejemplo, pero no sé si está bien. Por ejemplo, yo tengo 3 primos pequeños donde 2 se pelean y reciben castigo y los retan. Entonces, mi otro primo no replica esas acciones porque sabe que va a tener como consecuencias negativas, porque sabe que va a tener como castigos y lo van a retar. Entonces, ¿eso podría contar como un ejemplo de acción inhibitoria? Claramente. Claro. Claro, porque ve el resultado negativo de la acción que el mayor está haciendo, básicamente. Entonces, él ya no, después ya no va a hacerlo por lo mismo, porque al ver que hubo una respuesta como negativa a la acción, prefiere como ahorrarse el copiar la acción y pasarla como parte de su propia conducta. Muy bien, ya entiendo. Entonces, por ejemplo, a ver si es que lo entendí bien. Mira, yo tengo 2 hermanas pequeñas y con mi hermana mediana, por ejemplo, ella salta en la cama. Y cuando mis padres pasan, ellos obviamente lo retan y es como: no salten en la cama porque obviamente se puede romper. Entonces mi hermana pequeña no replica eso porque sabe que la van a retar y va a tener como consecuencia. Eso sería, por ejemplo, acción inhibitoria, ¿verdad? Si es que lo entendí bien. Correcto. Ujú. Ah, bien. Muy bien. Muchas Así gracias. mismo. Gracias a ti. Ok. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia donde vean que esta perspectiva conductual está involucrada? Bueno, si no es así, esa sería nuestra presentación. Gracias por participar. Ya, chiquillos, muy bien. Se prepara entonces el otro grupo, por favor. Gracias. Profe, ¿cuál es el grupo que sigue nosotros? El grupo de Felipe Polblete. Ya, profe. Nosotros.
¿Se ve bien ahí? Sí, se ve súper bien. Ya, buenísimo. Ya, profe, entonces vamos a empezar nomás. Me faltaba. Ya. Ya. Buenos días, espero que se encuentren bien. Nuestro grupo va a hablar sobre la teoría del campo. Los integrantes son Sara Jofré, Yare Parra, José Escobar y yo, Felipe Poblete. Así que espero que les guste. Aquí está nuestra fuente de información, de donde sacamos lo que nos toca hoy día. Y vamos a empezar con la introducción, ¿ya? A lo largo de la historia hay diferentes autores que han aportado a la personalidad y a la psicología social. El que hizo nuestra teoría es Kurt Lewin, que es la teoría del campo, la cual tiene como fundamentos principales varios puntos, ¿ya? El primero, la conducta debe ser vista como función de la situación como un todo y cómo existe en el momento para el individuo. Es decir, no le da gran relevancia al pasado, ni a lo que aprendimos del pasado, sino más bien a los estímulos del presente, ¿ya? Segundo, la situación psicológica debe ser representada en los términos más precisos posibles y esta tarea requiere una representación matemática, la cual en general no sucedía con las teorías relacionadas con la psicología, pero él plantea que sí es posible aplicar lo cualitativo a lo matemático. A partir de estas dos premisas es que Lewin crea una teoría disruptiva y sumamente importante para el estudio del comportamiento humano, de la cual le vamos a hablar en nuestra presentación. Comenzaremos dando sus características, que son el espacio vital, el comportamiento y locomoción, las fuerzas, campos de fuerzas, la atención y sistema de atención, y finalizaremos con la conclusión del trabajo y diciendo qué nos aporta a nosotros como ingenieros en negocio internacional. Ya. Las características generales de esta teoría, en primer lugar, tenemos el uso de un método constructivo, lo que nos quiere decir que la psicología tiene que cambiar de un método clasificatorio a un método constructivo. O sea que tanto los objetos, las personas y los eventos tienen que pasar de agruparse de acuerdo a sus similitudes a agruparse de acuerdo a sus relaciones o forma en la que derivan o tienen su origen unos en otros. Luego tenemos un enfoque dinámico. Este enfoque dinámico nos plantea la existencia de un conjunto de fuerzas psicológicas, las cuales son subyacentes del comportamiento de los individuos. Para poder comprender la conducta, necesitamos formular constructos científicos que destaquen estas fuerzas subyacentes del individuo. El individuo es un sistema que tiende a mantener un equilibrio dinámico con el ambiente, o sea que sus componentes mantienen una flexibilidad de interrelación, de modo que si varía un aspecto del individuo, este puede inducir a cambios que igualen otros aspectos y así se mantiene la integridad de este sistema nombrado recientemente. Por otro lado, tenemos un énfasis en los procesos psicológicos, porque el comportamiento tiene que ser descrito en términos del campo psicológico. O sea, que la descripción de la situación tiene que ser subjetiva más que objetiva, en donde tiene que ser descrita desde el punto de vista del individuo y tiene que ser analizada. Por lo tanto, los constructos científicos que nombramos anteriormente tienen que tener conceptos psicológicos. También tenemos el análisis basado en la situación como un todo, porque la teoría del campo comienza la descripción de la situación como un todo. Después de verlo como una situación global, se puede comenzar a examinar los elementos específicos y ver la relación que tienen entre ellos. Ya esta proposición de ver como la situación como un todo es similar a un enfoque de la física, en donde se plantea que hay ciertas propiedades importantes de un campo, ya sea eléctrico, magnético, etcétera, en donde constituyen una unidad y afectan a todos los elementos. Ya el equivalente psicosocial de estas propiedades pueden ser conceptos como el clima social o la cohesión de grupo. Por otro lado, tenemos una distinción en aspectos sistemáticos e históricos.
porque los eventos psicológicos tienen que ser explicados en términos de las propiedades del campo que existen en el momento que ocurren los eventos. Ya, esto tiene que ser un enfoque sistemático más que histórico, porque según Lewin, él nos dice que los eventos del pasado no pueden influir en el presente. Si bien estos eventos del pasado pueden crear ciertas condiciones que se extienden hasta el presente, los únicos que pueden influir en el presente son las condiciones actuales, ya no las del pasado. Y por último tenemos la representación matemática de la situación psicológica, porque los determinantes del comportamiento tienen que ser representados en términos matemáticos para que nosotros podamos tener una comprensión más clara de los términos que tienen los constructos científicos. Lewin sostiene que ciertas formas de la geometría, como por ejemplo la topología, pueden ser muy útiles para poder representar la estructura de los eventos psicológicos. Bien, la representación topográfica. La topología es una rama de la geometría que estudia las propiedades de las figuras que permanecen inalterables bajo condiciones de transformación continua, entre ellas las relaciones cuantitativas de conexión y posición. Los conceptos topológicos de Lewis permiten determinar eventos que son posibles y los que no son posibles determinar en un campo de espacio. Lewis marca con signos negativos o signos positivos y con tendencias de afinidad o rechazo. Ya, ahora vamos a hablar de los constructos principales. Ya que el sistema teórico de Lewin es muy complejo y amplio, ya que trata de abarcar tanto la conducta individual como la personalidad y la conducta social, se puede hacer referencia a algunos de los conceptos centrales, en donde uno de los más importantes es el campo, el cual es considerado como el espacio vital del individuo, siendo este último el espacio vital del cual hablaremos primero. Bien, el espacio vital plantea que cada individuo existe en un campo psicológico de fuerza que determina y limita su conducta. Este campo psicológico circunda a cada individuo, denominándose su espacio vital. Espacio que es un espacio subjetivo, porque hace referencia a cómo cada individuo percibe su espacio y el mundo que lo rodea. El espacio vital de una persona comprende sus metas, conscientes o inconscientes, sus sueños, sus miedos, sus logros, sus experiencias pasadas. Perdón. Y sus anhelos y esperanzas, siendo aspectos subjetivos, pero también comprende aspectos objetivos, como las condiciones físicas y sociales, y que contribuyen a los límites de su campo psicológico. Para poder evaluar a un sujeto es esencial contemplar su ambiente y sus conocimientos, su personalidad, su desarrollo y sus experiencias previas. Y la conducta y el desarrollo dependen del estado de esta persona y de su ambiente, sacándolo con la fórmula de C, que sería la conducta, es F de P por A, donde P es persona y A es ambiente, es igual a F de E por B, que E y B son el espacio vital. Siendo la totalidad de esos factores el espacio vital de este individuo, lo que conllevaría eso su espacio vital. Bueno, el comportamiento y la locomoción. Entendemos el comportamiento como un cambio en el espacio vital que está sujeto a leyes psicológicas, puesto que hay ciertas acciones que no están directamente relacionadas con nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando picamos cebolla y nos ponemos a llorar, no es que estemos llorando porque estamos tristes, que algo pasa en nuestra mente, sino que es por el químico de la cebolla. Entonces vamos a entender el comportamiento como una locomoción dentro del espacio vital, del cual existen dos tipos, la locomoción corporal y la locomoción psicológica. Sin embargo, debemos destacar que esta locomoción no es libre, ya que nos podemos mover solo algunas partes de nuestro espacio vital llamado espacio de libre movimiento, el cual se caracteriza por sus diversas conexiones y por estar delimitado por aquello que
no tenemos las habilidades para hacerlo o que tenemos prohibido hacerlo. La locomoción se produce por una necesidad, el cual es un sistema de tensión dentro de la región interpersonal. Por lo tanto, lógicamente, la capacidad de una necesidad de generar locomoción dependerá de qué tan conectada está la región interpersonal con otras regiones. Entonces acá en la imagen podemos ver que está el espacio vital y dentro del círculo rosado estaría el espacio donde nos podemos mover. Y bueno, acá lo representamos simbólicamente en que la única forma de que el tren se mueva, es decir, que haya conexión, es que exista esta línea que permita estas conexiones entre las regiones. Ya, fuerza y campos de fuerzas. El espacio vital determina qué caminos son posibles para el individuo en un momento dado y desempeña parte clave en el constructo fuerza, ¿ya? Para entender bien este punto, vamos primero a definir fuerza, que es, bueno, fuerza es algo que impulsa el cambio, tiene dirección, potencia y punto de aplicación. La mezcla de varias fuerzas actuando sobre un mismo punto en un mismo momento se llama fuerza resultante. Entonces, las fuerzas psicológicas corresponden a relaciones entre regiones del espacio vital. Para entender esto, voy a dar un ejemplo, para que estén bien atentos, porque es un poquito complicado entenderlo. Y voy a decir que una fuerza, voy a dar iniciales, ¿sí? Una fuerza F actúa sobre una persona, vamos a decir que la persona es P, en la dirección de una meta M, ¿ya? La potencia de la fuerza dependerá del estado de la persona P y de la naturaleza de M. Por ejemplo, si P tiene mucho sueño y la meta consiste en dormir, se va a decir que F será potente. Entonces, M es atractivo para P y se dice que la meta tiene una valencia positiva. La valencia viene de las ciencias físicas, donde se refiere al poder combinado de un elemento. Esto se puede ver en el sistema de Lewin. El término valencia se usa para describir un campo de la fuerza en el espacio vital y las valencias pueden ser positivas y negativas, dependiendo de la atractividad o repulsividad de la región meta. O sea, las fuerzas pueden producir locomoción hacia o lejos de la región meta, dependiendo si M es valencia positiva o negativa. Todos estos elementos se ven en el análisis que hace Lewin de las situaciones de conflicto caracterizadas, donde actúan simultáneamente sobre las personas distintas fuerzas en dirección y similares en potencia. Esto puede dar lugar a tres tipos de conflicto, ¿ya? Tres. El primero va a ser dos valencias positivas, que sería un conflicto de aproximación-aproximación. Dos, que va a ser dos valencias negativas, conflicto de evitación-evitación. Y tres, que sería cuando se mezclan. Sería conflicto de aproximación y evitación. La potencia de la valencia depende de cuán atractiva o repulsiva sea M para P respecto a la distancia de P y M. Mientras más cerca esté P de M, se va a decir que más potente va a ser la fuerza sobre P. Y respecto a lo último, hay dos cosas importantes. Primero, se trata de la distancia psicológica, no física, y aunque ambas pueden estar un poco relacionadas, no es lo mismo, y lo importante en esto es la psicológica. En segundo lugar, el cambio de la potencia de la fuerza respecto a la distancia de la meta es diferente para valencias positivas como negativas. Así, la potencia de la fuerza aumenta más rápido cuando el individuo se aproxima a una meta negativa que cuando lo hace una positiva. Se identifican distintos tipos de fuerza. Las fuerzas impulsoras, fuerzas restrictivas, fuerzas propias y muchos más distintos tipos de fuerzas. Creo que la inducida y también fuerzas impersonales, ¿ya? Las fuerzas hacia una valencia positiva o lejos de una valencia negativa se llaman fuerzas impulsoras porque conducen a la locomoción. Sin embargo, la locomoción puede estar impedida por obstáculos, ya sea tanto físicos, por ejemplo, no sé, una puerta que esté cerrada o una ventana, o también los sociales, como un prejuicio hacia una persona. Estas ejercen influencia en fuerzas impulsoras. Ya muchas fuerzas impulsoras derivan de las necesidades o deseos de las personas. Por ejemplo, si yo quiero dar algo, esas son las fuerzas propias. Pero también existen fuerzas que no son de los deseos de una persona, sino que de los deseos de otra persona, ¿ya? Por ejemplo, la mamá en el caso de un niño, o el jefe en un trabajo. Hay muchos ejemplos. Y estas se llaman fuerzas inducidas, y aunque no surgen de los deseos de la persona, pueden inducir a cambios en el espacio vital. La distinción entre fuerzas propias e inducidas sirve para explicar algunas diferencias en el comportamiento bajo el liderazgo autocrático y democrático.
También explica por qué los trabajadores son más satisfechos cuando pueden influir en las decisiones de su trabajo. Y por último, también hay fuerzas que no derivan de las necesidades del individuo, ni tampoco de los deseos de otra persona, sino que son requerimientos de la situación. Ejemplo, muchas normas sociales, y esto tiene como nombre las fuerzas impersonales. Tensión y sistemas de tensión. Existe un sistema en estado de tensión cuando hay una necesidad psicológica, una intención o una tarea por completar. La tensión se reduce o desaparece, obviamente, cuando la necesidad es satisfecha o la tarea es completada. Al contrario, cuando se nos interrumpe antes de terminar esta tarea, el sistema de tensión aumenta mucho más y la insatisfacción también. De acuerdo con Lewin, la reducción de la tensión ocurre cuando la tensión asociada con una región cambia para lograr equilibrio con regiones vecinas. Esto puede ocurrir aumentando la tensión en la región donde tiene lugar la conducta original, o bien disminuyendo la tensión hacia la región hacia la cual se desea esta acción. En el primer caso, aumenta el nivel general de tensión, pero también lo hace la insatisfacción, y en el segundo caso, se reduce el nivel general de tensión y la satisfacción es relativamente alta. Por ejemplo, si lo llevamos a un caso laboral o en nuestro mismo caso universitario, cuando nosotros estamos con nuestras tareas acorde, no estamos atrasados, pero por ejemplo sentimos la necesidad de salir, de ir a divertirnos, de ir a distraernos, aumenta la tensión en nuestra necesidad de distraernos, pero nuestra atención en tareas está relativamente normal. Si aumentamos nuestra atención en tareas para que se equiparen y decimos, no, ya sabéis que voy a aumentar, voy a tratar de hacer las tareas que me tocan mañana, como para no hacer eso porque no podemos por el trabajo o porque no queremos, entonces, claro, van a estar iguales las tensiones, pero obviamente no va a ser igual de satisfactorio que si tenemos las tareas normales, aumenta la tensión de distraernos, disminuimos lo de distrayéndonos, eso va a ser mucho más satisfactorio. Bueno, el grado en que el nivel de tensión en un sistema puede afectar el nivel de tensión en otro depende de la permeabilidad de los límites entre las regiones. Cuando las regiones tienen límites rígidos, es mínimo el efecto, obviamente. Y por supuesto, cuando los límites son menos rígidos, los efectos son mucho más significativos. Este intercambio entre regiones es la reducción de la tensión, se llama satisfacción sustituta. Siguiente, por favor. Bueno, el valor sustitutivo que tiene una actividad para reducir la tensión asociada con otra actividad se puede medir por la disminución en la reasunción, es decir, volver a hacer la tarea, o recuerdo de la actividad interrumpida, luego que una actividad sustituta ha sido completada. Entonces, cuando vamos a ocupar una actividad sustituta, para ver si sirvió o no, vemos si realmente recordamos la tarea tan fácilmente. Bueno, el valor sustitutivo de una actividad depende de algunos factores como los siguientes. 1. El valor sustitutivo aumenta con el grado de similitud entre las actividades y con el grado de dificultad de esta actividad sustituta. 2. El valor sustitutivo aumenta con la cercanía temporal entre las actividades. Y también va a aumentar con el grado de atractividad que tenga esta actividad sustituta. Y el valor sustitutivo de una actividad depende de la naturaleza de la meta de la tarea original. Por último, el hecho de que una persona trate de ayudarnos con una actividad que tengamos sustituta, eso va a disminuir nuestra satisfacción. Entonces, al contrario, cuando una persona nos ayuda con esta tarea, no es que la haga, sí aumenta el nivel de satisfacción y sí se podría considerar una tarea sustituta. Por ejemplo, cuando uno está intentando aprender algo, pero realmente lo quiere aprender en el colegio o la universidad, y alguien viene y no hace la tarea, es decir, nos estamos haciendo un ejercicio de matemática y alguien dice, no, yo te lo hago, a que alguien diga, yo te ayudo, y tú lo haces, es mucho más satisfactorio que alguien te ayude. Eso. Y bien, para concluir, en el fundamento la teoría nos expone un amplio campo de estudio como lo que es el desarrollo humano, que nos ayuda a estudiar y comprender la conducta de los individuos, como cuando motivados por circunstancias se suscita un campo psicológico que se origina de la búsqueda de la necesidad de comprensión sobre su entorno. También identificamos los distintos tipos de fuerza y sus campos para entender cómo se aplica esta fuerza y sus potencias.
llevando eso a su utilidad en el análisis del entorno bajo la mirada de nuestro futuro en la carrera. Se puede ver la relación directa con los climas internos que se derivan en diferentes maneras de ejercer el mando y el liderazgo en distintos tipos de situaciones, en la capacidad de adaptación a los nuevos entornos y a los nuevos y complejos entornos, y la integración para poder afrontar estas situaciones, siendo en el área de los negocios vital para la adaptación e integración de la persona para garantizar su éxito en ambientes competitivos y volátiles, y en el proceso de inserción de nuevos integrantes a una organización ocurren ciertos procedimientos que se llevan a cabo bajo una debida adecuación de la persona a este nuevo entorno, a través de un ajuste social por medio de sociabilización, en el cual la primera fase es un proceso previo de preparación y análisis, donde se eliminan algunas prácticas anteriores y se reconoce como la necesidad del cambio. Tras esto se inicia una afrontación para trabajar bajo un nuevo sistema implantado donde la figura de un buen líder será clave. Y finalmente, cuando la persona se está implantando ya debidamente, pasan a formar parte de la cultura empresarial de la nueva organización, a lo que conlleva cambios en la rutina que podrían garantizar el éxito social a mediano o largo plazo del individuo. Ya, profe, nosotros igual hicimos un Kahoot. Y aquí le doy el código. Al tiro, es que no me deja meter el nombre. Vale, Yo tranquilo. me estoy metiendo igual. ¿Alguien más se está metiendo? Dale. Uno más. Va a cerrar en 10. ¿No? No, ya empieza lo nomás. Ya. Ahí está.
Ya. Esa fue nuestra presentación, profe. Gracias, chicos, por escucharnos y por, por prestar atención y participar en el juego. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, comentario con las compañeras? No, profe, ¿No? todo ¿No? claro. Todo claro, me parece muy Todo interesante. claro. Ok. Chiquillos, entonces dejen porfa de compartir pantalla. Gracias, profe. Profe, ¿cómo es que no me da la opción el Zoom? Como que para dejar de compartir. Dice Share Screen. Si es que no me sale. A ver. Entonces anda los 3 puntitos. Y ahí te debería salir lo de dejar de compartir. A ver. No me sale. Ahí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Ahí sí, eso. ¿Te salía? Sí, profe, ahí sí. Gracias. Ya. Entonces se tiene que preparar el grupo de Paul Gómez, Camila Rodríguez con el tema de las actitudes. Pero démonos un recreo de 5 minutos y retomamos. Ya, Bueno, profe. Ya, profe. Así que ya, 5 minutos. Profesora, Dígame. es que, o sea, no sé si en algún momento cuando presenté se habrá escuchado, pero se escuchó como un bebé, perdón, disculpa. Es que estaba... Sí, hermana con pataleta. Oye, pero para la próxima yo te recomiendo que te compres audífonos, porque si estás con audífonos haciendo la presentación, no se escucha nada de lo que pasa para atrás. Ya, perdón, ¿Ya? disculpa. Ya, tranquilo. Eso es parte de la vida actual online. Gracias. Ya, nos vemos en 5 minutos. Ok.
Ya, chiquillos, volvemos. Le pido por favor al próximo grupo que se prepare. La profe, chiquillo, les voy a dejar el link del NIRCUT, por favor, para que se conecten. La presentación de nosotros es con ese enlace. Está en el chat, por favor, para que se conecten. Profe, no sé si usted igual puede conectarse ahí como estudiante. Leo, no me conecto yo porque estoy con el internet bien inestable y me da temor de que se me empiece a cerrar la sesión. Por Ya no eso hay problema, estoy si los con la demás cámara. compañeros se pueden conectar, yo igual voy a compartir pantalla, pero para que sea un poco más interactivo, por favor. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ya, bueno, si nadie más se va a conectar, doy inicio. Bueno, primero que todo, vamos a mostrarle un video introductorio al tema de la actitud. ¿Está sola? Bien, que solamente tengamos texto o ustedes van, esta es parte que ustedes tendrían que estar disertando. Es que creo que un video, pero no se le escucha, chiquillos. No, profe, sí es solo texto, es solo texto. Bueno, a continuación, nosotros damos partida a nuestra presentación. Bueno, ese video era un video introductorio al tema de las actitudes en la psicología social. Bueno, integrantes: Camila Rodríguez, Catalina Fuente, Luis Gómez, Viane Pacheco y quien le habla, Leonardo C. A continuación está el tema del índice, que son los temas que vamos a ver en la presentación. Primero, la actitud y concepto de actitud. Como punto 2, formación de actitudes y recepción de actitudes. Como punto 3, relación de actitud y conducta. El último punto, que es la percepción y el cambio de actitudes. Y al finalizar vamos a dar una conclusión. A continuación está presenta mi compañero Luis. Como dijo anteriormente mi compañero Leonardo y como vimos en el video anterior, las actitudes, primero que todo, ¿por qué las actitudes han sido un tema tan recurrente en la psicología social? La psicología social, o el problema central de la psicología social, se dice, según Savini, que es un teórico en su libro en 1992, que es el problema central. Y esto es porque
Son elementos valiosos para predecir conductas. Además, desempeñan funciones específicas para cada persona, o sea, son diferentes en cada persona. Y tercero, son la base de una serie de importantes situaciones sociales, como las relaciones de amistad y conflicto. ¿Qué funciones tienen las actitudes? Las actitudes tienen diferentes funciones, como lo son, que son elementos centrales en la definición y mantención de los grupos. Ayudan a establecer la propia identidad y la concepción de uno mismo como persona. Y además, guían en el pensamiento, el sentimiento y la conducta coherente. Y como dijo Byron y Baird, ellas moldean tanto nuestras percepciones sociales como nuestra conducta social. En siguiente tenemos una actividad. Bueno, ¿Qué esta es tipo? es lo que ustedes creen que suelen tener una actitud a la hora de enfrentar una mala nota en nuestra universidad. Si pueden contestar, chiquillos, por favor. Bueno, como vimos en la pregunta anterior, pero antes que todo, una actitud, es una organización duradera de creencias y cogniciones generales, un constructo, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho hecho, dicho objeto, según Rodríguez en 1987. Nuestra apreciación hacia un objeto conductual, esta se puede determinar de una manera positiva, negativa o neutral, como el hecho de saber nuestra nota en un examen. Además de esto, las actitudes se componen de una estructura y de tres componentes, el cual es el cognitivo, cómo pensamos, el afectivo, cómo sentimos, y el conductual, cómo nos portamos. Estos tres componentes se interrelacionan entre sí y eso es como actuamos como personas. Le paso la palabra a mi compañera Viane Pacheco. Bueno, ahora veremos la formación de actitudes. De primera tenemos el aprendizaje social. Bueno, a través de este proceso adquirimos muchas de nuestras actitudes, como por ejemplo, el aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y la imitación del comportamiento que vieron. Estos modelos demuestran que el aprendizaje se puede dar en muchas formas, como por ejemplo a través de la lectura o a través de la televisión. De segunda tenemos la experiencia directa, donde en esta adquirimos actitudes desde otros a través del aprendizaje social, donde también desarrollamos tales evaluaciones y reacciones con los objetos sociales. Siguiendo con la influencia genética. Bueno, sobre esta solo existen algunas evidencias sobre su influencia en los tipos de actitudes. Como la mayoría de las personas y quizás la mayoría de los psicólogos sociales, descartan la posibilidad de que se pueda heredar la propensión a desarrollar ciertas actitudes. Pero sin embargo, hay investigaciones realizadas con gemelos que han demostrado que algunas actitudes de gemelos idénticos se correlacionan aún más entre sí que aquellas de gemelos no idénticos. Siguiente, por favor. Siguiendo con el condicionamiento instrumental, en este aprendizaje sucede cuando los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo. O sea, que es decir que mediante las acciones o conductas de un individuo pueden ser modificadas por sus consecuencias. En el condicionamiento clásico, una de sus características más importantes es que implica respuestas automáticas o reflejos, y no conductas voluntarias, a diferencia del condicionamiento instrumental, siendo la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por lo tanto, en este tipo de aprendizaje es un estímulo originalmente neutro. Por último, tenemos el modelo donde los individuos de este adquieren nuevas formas de conducta mediante la observación de las acciones de otros, especialmente mediante el proceso de modelado abstracto, donde los observadores pueden separar los principios que subyacen de las respuestas del modelo para generar conductas y actitudes que vayan más de lo que han visto o escuchado. Va a continuar mi compañera Catalina Fuentes.
Según Enrique Barra en el libro Psicología Social, la repetición de una actitud puede dividirse en 3 pequeñas etapas: en adquirir la actitud, enfrentarse al estímulo y hacerlo parte de uno. Al constituir una actitud, esta llega a formar parte de nuestra vida como una información adquirida. Y si esta actitud es constantemente repetida, el vínculo con ella es mucho más intenso y esta actitud se automatiza desde el subconsciente. Por ejemplo, si tenemos actitudes negativas frente a ciertas situaciones, es muy posible que estas ya vengan desde el subconsciente como una clase de respuesta automática en vez de pensar en cómo vamos a poder actuar. A continuación viene otra pregunta. Ya, yo les voy a responder una pregunta. Mi tema es la relación entre la actitud y la conducta. Antes se tenía la creencia que las actitudes pueden ayudar a predecir la conducta, o pensar que las actitudes guían el pensamiento y conducta social, hasta el estudio realizado por Lapierre en 1934. En él pudo concluir y abordar el tema de la relación entre actitud y conducta. Actualmente se piensa que a menudo ambas están estrechamente relacionadas, pero que la relación entre ellas es más compleja de lo que se podría pensar. ¿Bajo qué condiciones es más probable que haya consistencia entre actitudes y conducta? ¿O qué factores determinan la fuerza del vínculo entre la actitud y la conducta? Y algunos de estos factores son los siguientes. El primero, como se puede ver ahí, la generalidad o especificidad de la actitud. En este solo cabe esperar relación entre la actitud y la conducta cuando ambas están planteadas al mismo nivel de generalidad y por lo tanto no se debería predecir. Por ejemplo, a partir de una actitud general hacia la religión, la conducta específica de asistir a misa un día determinado en una iglesia determinada. No es que las actitudes no predicen la conducta, sino que las actitudes generales no predicen conductas específicas. El segundo es la fuerza de la actitud, interés propio y el rol de la autoconciencia. Actitudes más fuertes predecirán mejor la conducta que actitudes más débiles. Es decir, aquellas actitudes formadas a través de la experiencia directa son usualmente más fuertes que aquellas adquiridas mediante la observación de otros. Otro factor que determina la fuerza del vínculo actitud-conducta es el interés propio en el objeto actitudinal, o sea, el grado en el que el tema o el evento tiene un efecto importante en la vida de la persona. El tener un mayor interés propio o estar más involucrado personalmente aumenta la correlación entre la actitud y la conducta. Por último, tenemos la accesibilidad actitudinal. La accesibilidad actitudinal se refiere a la facilidad con que las actitudes específicas pueden ser recuperadas desde la memoria y traídas a la conciencia, donde ellas pueden influir y guiar la conducta. Lo dejo con mi compañero Leo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a continuación yo le voy a hablar del tema de la persuasión y el cambio de la actitud. Bueno, en el cambio de la actitud hay múltiples factores que determinan estos cambios y la permanencia de la misma actitud. Y para explicar esto vamos a desarrollar el tema de los enfoques que se encuentran en la persuasión y qué es lo que trae estos posibles cambios. Bueno, primero que todo tenemos el enfoque tradicional, que lo vamos a dividir, como le dice, tradicional, porque es más longevo que el enfoque cognitivo, que es un poco más moderno. Este logra desarrollar 4 puntos bien importantes, que se basa en, primero, en la fuente del mensaje persuasivo, que de dónde viene el mensaje, que lo dice, y todo el contexto de eso. Después viene la estructura y el contenido del mensaje, la forma del mensaje, y qué es lo que te dice el mensaje. El tercer punto del modelo, o sea, el medio en el cual se expresa el mensaje. ¿Bajo qué medio te lo dicen? Es distinto que te lo digan algo por vía teléfono a personalmente. Después está el tema de el cuarto punto, la audiencia o los receptores del mensaje persuasivo. ¿Quiénes son los que reciben el mensaje finalmente? Bueno, para sintetizar un poco el enfoque tradicional, nos llega a esta pregunta: ¿quién dice qué, a quién y con qué efecto?
Bueno, si bien proporcionó mucha información acerca de cuándo es más probable que ocurra el cambio de actitud, este enfoque tradicional no nos responde el por qué. Y aquí nos pasamos al enfoque moderno cognitivo. Bueno, este se basa en dos aristas que son las principales, que primero está el procesamiento superficial y el procesamiento sistemático. El superficial, como le dice, es algo que nosotros vemos por encima, como se dice en buen chileno. Y el procesamiento sistemático es algo como más interno de nuestras personas. Bueno, y la pregunta que nos lleva al enfoque cognitivo es ¿qué procesos cognitivos determinan que alguien sea efectivamente persuadido por algún mensaje? Bueno, este se basa en dos puntos que son bien importantes y intenta comprender. Primero, ¿qué piensan las personas cuando están expuestas a mensajes persuasivos? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando alguien nos dice algo con ese fin? Y cómo estos pensamientos, o sea, cómo estos pensamientos y procesos determinan algún cambio de actitud en las personas. Bueno, bajo este enfoque cognitivo hay dos modelos. Primero, el de probabilidad de elaboración. Este se basa en dos rutas, según la importancia del tema para el receptor. Si nos hablan de un tema más importante, lógicamente nos va a generar más tiempo de pensamiento y procesamiento. Entonces, nos motiva más. Esta es la ruta central. Y después tenemos la ruta periférica, que no nos da una motivación necesaria para procesar un tema que no nos influye mucho. En cambio, en la ruta central sí nos puede influir porque nos interesa. Nosotros logramos evaluarlo y sintetizar un poco la idea, podemos recontraargumentar también. Entonces, es más importante el tema para nosotros. Y la otra, el otro modelo es el heurístico y sistemático. Bueno, primero el sistemático se basa en un algoritmo que es una regla sistemática, que si se sigue tal cual como te lo dicen, debe conducir a una respuesta correcta, siempre, como un algoritmo matemático. En cambio, el heurístico es una regla que simple decisión que a veces sirve, pero otras veces no influye que sea siempre igual. Bueno, para concluir un poco, hay ciertas claves de persuasión, que son aspectos referidos a la fuente del mensaje. Por ejemplo, el prestigio, de quién te lo dice, la credibilidad de quién te lo dice, si es que a uno le parece atractivo o no le parece atractivo. Y también el estilo y la forma en que te dicen o nos suelen decir los mensajes. Es distinto que te lo digan más vulgarmente que bien formalmente. Y eso influye a la hora de persuadir. A continuación, dejo a Camila para que nos dé un ejemplo. Ya. Un ejemplo en el ámbito empresarial, pongamos la exclusión de una persona. Juan es una persona que trabaja en una empresa y ni a él ni a sus compañeros les gustan las capacitaciones. Tienen una actitud como de rechazo hacia se queja en el área de recursos humanos. La jefa de recursos humanos, tomando una actitud de sensibilidad hacia sus colaboradores, se dispone a realizar un estudio con el fin de superar el pesimismo de la situación y enfrentarlo. Decide hacer ciertas evaluaciones para identificar la raíz del problema y descubrió que el motivo real es que los colaboradores consideran que las capacitaciones son aburridas, fome y no le prestan atención. A futuras capacitaciones comenzaron a ser más dinámicas y más entretenidas. Eso logró un cambio en la actitud de los trabajadores frente a este problema. Ahora los dejo con mi compañera Catalina. Para concluir, las actitudes adquiridas por experiencias nos pueden indicar la conducta de un personaje a ciertas situaciones, y junto a esto podemos visualizar si su conducta es un apoyo o un ralentizador a un equipo de trabajo. ¿Puedo dejar el compañero Leo? Bueno, para finalizar, el enfoque que nosotros encontramos como futuro ingeniero en negocios internacionales, es que nosotros conocemos el valor que tienen las personas, o sea, el valor y el rol que cumplen las personas, no solo en las empresas, sino que en todas las instituciones. Es por esto que conocer la actitud de las personas y estudiar esta es fundamental para manejar y organizar correctamente las labores de las personas, basándonos siempre en las actitudes, porque es muy fundamental para todo. Bueno, todos los días tenemos actitudes y siempre hay que evaluar cómo se la toma cada persona. Por eso para nosotros es un enfoque bien importante como ingenieros, porque en todo ámbito, en todo negocio se necesitan personas y estas tienen actitudes. Eso. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, aquí estoy yo.
Bueno, los felicito a todos porque bastante buenas sus presentaciones. Algunos detalles importantes que siempre tienen que tener presentes es que, como se los dije en otro momento, la idea es no leer las diapositivas, porque eso se nota. La idea también es que se preparen, ya cuando tengan que explicar algo, siempre se va a notar la persona que domina el contenido de la presentación y el que de repente se pierde porque termina buscando la información justamente en lo escrito en el PowerPoint. No, si yo le tapara los ojos a esa persona, no me podría describir con sus propias palabras aquello de lo que está hablando. Y eso obviamente va a afectar el trabajo grupal. Pues acuérdense que justamente en esta parte era importante que tuvieran el contenido bien dominado, que pudieran hacer una excelente presentación. No se preocupen porque las notas no van a estar malas, ya salvo estas observaciones que espero que para la próxima presentación que tengan, que ya más o menos en un mes más, tengan claridad con esto. Y lo otro que sí me preocupa son las faltas de ortografía, chiquillos, porque cuando uno hace un trabajo solo, claro, se me pueden pasar un montón de faltas de ortografía porque soy yo solo revisando lo mismo y si a lo mejor yo no sé escribir una palabra y por más que revise el PowerPoint, voy a seguir encontrando que la palabra que escribí mal está bien. Pero cuando son 4 o 5 alumnos en un grupo, ¿cómo todos van a escribir mal la palabra? Entonces ahí yo me preocupo porque digo, los chiquillos no revisaron bien antes de guardar todos los cambios y de enviar el PowerPoint y menos de presentarlo. Entonces, en eso sí tienen que tener mucho cuidado, porque hay faltas de ortografía que son bien garrafales. Incluso hay un corrector en el computador, entonces digo, los chiquillos ni siquiera ocuparon el corrector para corregir esa palabra. Entonces, teniendo incluso ayuda, aún así no logran visualizar ese error. Bueno, dicho eso, ¿alguna consulta, duda, comentario final? ¿Expusieron Profe, todos? Dígame. Profe, bueno, nosotros fuimos el último grupo. El tema de la ortografía, no sé, no la dice personalmente a nuestro grupo o en general a No, todos. lo digo, estoy haciendo como apreciaciones y alcance general. Listo, bueno, profe. ¿Ya? Porque es importante que sean para todos, ¿ya? Bueno, si no hay consulta, voy a reforzar una sola cosa que por favor ustedes como confírmenla. El grupo 1, que era el de la perspectiva psicoanalítica, estaba compuesto por Ignacio Ibarra, Millaray Cordero, Sofía Margot, Camila Jiménez, Alejandra Zúñiga. Sí, profe. Ya. El grupo de la perspectiva conductual estaba compuesto por Ancara Mesa, Javiera López, Renato Medel, Sofía Venegas, Matías Peña. Sí, profe. Sí, profe. El grupo de la teoría del campo estaba compuesto por Felipe Poblete, Tiare Parra, José Escobar, Sara Jofré. Sí, profe. Sí, profe. Y el último grupo, que era el de las actitudes, estaba compuesta por Paul Gómez, Camila Rodríguez, Catalina Fuentes, Leonardo Cerda, Viane Pacheco. Ya, ok. Entonces, no hay nadie del curso que se haya quedado sin grupo para esta evaluación. No, profe, los demás. Tú me ya no contaste porque existen. Sí, eran los sí. caídos, son los caídos de la guerra. Sí, nosotros somos los sobrevivientes. Claro. Ya, muy bien. Nos despedimos entonces. Nos estaríamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Ahí estoy yo. Y nos vemos el próximo jueves nuevamente para que... Dígame. Una preguntita súper chica, es que estaba viendo las evaluaciones finales, pero no me quedó claro en la... Sorry, pero leí hartas veces su rúbrica, pero no entendí si quedan 2 o 1. ¿Prueba? Sí, porque al final... Son 3. Son 3. La primera que era el sentido del trabajo, la segunda que es y el tercero que es la construcción de una empresa. Eso era. ¿Ya? Así que eso sí, pues vayan pensando como grupo, se los dejo así como al tiro, por lo que no nos vemos hasta una semana más. Por ejemplo, ¿qué empresa ustedes podrían crear?
¿ya? Alguna temática de belleza, de vestuario, de productos naturales, de comida, de distribución. Pónganse a conversar así como si tuviéramos que hacer una pyme. ¿Qué podríamos hacer? Porque ya la próxima semana vamos a entrar de lleno con temas de competencia organizacional y también con temas de estrategias para configurar justamente una pyme, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces, que tengan un bonito fin de semana. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Ya, Cuídense. profe, muchas gracias. Chao, Chao, profe. Chao, Profe. descanse. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, chao.